Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Yo deseo de todo corazón, y ese deseo es de Dios, que su bendita presencia, para no hacer vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes, porque esa es nuestra inspiración, esa es nuestra revelación, ese es nuestro Maestro, ese es el que nos da a discernir la presencia de Dios, el Todopoderoso dentro de nosotros, el que nos da a discernir este bendito camino que es indescriptible para los que no tienen la espiritualidad. Así que me pongo a los pies, la palabra es para el pueblo de Dios, así está escrito. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios para continuar con la enseñanza número 178. Ya habiendo pedido a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo para que me permita en esta hora, en este día, en esta enseñanza, ser un instrumento que pueda hablar con denuedo su bendita palabra. También le he pedido y he orado por cada suscriptor, por cada oyente, por cada seguidor, por cada hermano o hermana que escuchaba la bendita palabra y ya no la escucha. He pedido para que Dios los traiga de regreso, no importa el medio, sino la verdad, que estén en una verdad. Yo he orado por todos, bendito hermano y bendita hermana, tanto en México como en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para dar por gracia lo que recibimos por gracia, para tener el fruto de Dios, que es la misericordia a los que no han sido llamados. Recuerde, mucha es la mies y pocos son los obreros. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, todavía no tiene el crecimiento y el don para poder hablar con denuedo referente a las buenas nuevas de salvación, Dios nos las ha permitido por este medio subirlas para que las pueda compartir y las encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta, mi consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza 107, versículo 28. Vuelvo a repetir, Salmos 107, versículo 28. Y seguimos con el conocimiento de Dios, con las profecías del pacto, con la grandeza de su perdón y también el furor, la ira, para quienes son. Y conocer a Dios, bendito hermano y bendita hermana, mediante su bendita presencia, es estar sacrificando lo del mundo y venir a buscarlo, venir a conocerlo en la bendita palabra viva, para poder tener el temor reverente a las maldiciones y ser acreedores a todas las bendiciones. Bueno, ayer estábamos viendo en el 27 que los que pecan, los que están sin Dios, los que están en el mundo, tiemblan y titubean como ebrios. Ayer vimos esa bendita palabra y toda su ciencia es inútil. Bienaventurados los que van dando un seguimiento, bienaventurados los que en la enseñanza de ayer, con mansedumbre, tuvieran oído para poder nosotros escudriñar la palabra de verdad y la ciencia del mundo. Dice en el versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y ese es el poder de Dios. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que simbólicamente, con parábolas, con ejemplos terrenales, ya le dije por qué Dios pone de ejemplo el mar, para referirse a todos aquellos que están sin Dios, a todos aquellos que están bajo el poder del adversario,
en el imperio oscuro y que los vientos y las tempestades manejan el mar. Así viene un pasaje en Judas en donde habla precisamente de falsos profetas, de incircuncisos, de los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, y los describe así Dios por medio de el Evangelio de la carta o la epístola a Judas, que estas son ondas fieras de mar que espumean su propia rabia, son estrelladas y espumean su propia rabia. Las olas, cuando hay mar abierto, cuando hay mucho viento, pues cuando estrellan en las rocas, hacen un tipo como de espuma. Y aparecen Judas que espumean su propia rabia. Entonces, todos esos simbolismos son para saber que el mar son manejados por las tempestades, por los vientos, para simbolizar Dios y darnos el conocimiento de lo que es Satanás con los seres humanos que no tienen una ley, que están en el mar. Y recuerde que bajo ese imperio, bajo la opresión del enemigo, ese duro trabajo, esa sabiduría, esa ciencia que parecen caminos derechos al hombre, pero que al final están la muerte, traen amargura, traen guerras, traen envidia, traen avaricia, traen codicia, traen cargas. Pero a eso vino Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede calmar y librarnos de esa tempestad, como lo dice en el 29, cambia la tempestad en sosiego, porque aquí habla de dos señores, habla del diablo, que en mi vida trajo tempestad, trajo agobio, trajo cargas, y habla de Cristo, que me trajo sosiego, que me trajo un reposo, que me trajo la paz, que me sacó de la muerte, que me sacó y rompió las cadenas de hierro como lo hemos visto. Entonces, como dice también en Salmos, y compusieron una alabanza, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y ahí está, cambiaste ese lamento, cambiaste esa tempestad, cambiaste esa sabiduría, cambiaste ese engaño que trajo el enemigo, y con esta ley, con esta bendita palabra, con tu bendito amor, con el verbo, con la muerte de Cristo, con la resurrección, me hiciste ser participante de esta bendita ley que cambió mi vida, y cambié esa obra por esta bendita obra que me he traído sosiego. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ni la psicología, ni la ciencia, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, no hay poder aquí en el planeta Tierra, porque todo es del diablo, que pueda sacarme, recuerda lo que vimos las veces para, de la puerta de bronce, de las cadenas de hierro. No, nadie puede abrir. El único que puede cambiar ese lamento, esa tempestad, y la puede sosegar, es Dios, por medio del mensaje a los que creyeron, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice para todos, dice para que en Él cree, tenga salvación, tenga reposo, tenga vida eterna. A eso vino Cristo. Entonces dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, claro. Y mire, en su momento Dios me permitió ir a algunos lugares donde hay mar, y hay algunos que se les llama bahías, donde están rodeados por montes, y parece una piscina porque precisamente no es mar abierto, no permiten los vientos una tempestad ahí porque está como cerrado,
y las aguas son muy tranquilas. Acuérdense que cuando dice aquí que apacigua sus ondas, es cuando nos quita el viento, es cuando nos quita el huracán, es cuando nos quita a Satanás de nuestras vidas. De hecho, si usted ha leído la bendita palabra, en Apocalipsis, cuando Juan es arrebatado al tercer cielo y da testimonio de lo que ve arriba, él describe a Dios en un trono y delante de Dios describe un mar de cristal transparente enfrente. Y efectivamente, nosotros fuimos sacados del mar, pero cuando vino Cristo Jesús, le dijo al viento que es Satanás, a este ya no me lo toques, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Y un mar de cristal, un mar transparente, es un mar que no está agitado, porque un mar que está agitado es turbio con la arena de abajo, porque de tanto movimiento que hay en el mar, las arenas de abajo lo hacen turbio. Entonces, un mar tranquilo, un mar sin viento es un mar de cristal, es un mar apaciguado por Dios, todo con simbolismos bíblicos. Entonces, se apaciguan sus ondas en el mar, siempre hablando con simbolismos. Dice, luego se alegran porque se apaciguaron. Claro, ¿cuál es la alegría? Mi alegría fue cuando me quitaron a mi verdugo, cuando me quitaron aquel ser que está descrito en la Biblia que es asesino, que es un depredador, que odia a la creación de Dios, que la tiene engañada. Y cuando Cristo Jesús vino a libertarme de la opresión de ese faraón, de la opresión de Egipto, del mar, y apaciguó y le dijo, porque yo quiero decirle que cada que alguien recibe el Evangelio de Dios por medio de alguien que tenga a Jesucristo, en ese momento que se arrepiente, en ese momento que recibe el pacto y entrega su vida a Dios, en ese momento Dios le dice a Satanás, este ya es mío, a este no me lo toques, este ya salió de acá. Y claro que venimos a su bendita palabra, la cual nos da el verdadero camino y nos va dando conocimiento de todo lo que nos agobiaba, de toda la mentira del enemigo en la que estábamos, y los que vamos creyendo vamos sacrificando la mentira por la verdad y vamos practicando un camino que no conocíamos, mandamientos que no conocíamos que nos van sacando del mundo, y vamos entonces nosotros teniendo tranquilidad porque Satanás ya no me turba. Entonces, ahí está esta bendita profecía 750 años antes, y apaciguaron sus ondas. Luego nos alegramos porque nos apaciguó. Nos vino el reposo y nos cambió el lamento. Has cambiado mi lamento en baile. Me has ceñido de alegría. Así, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, sacarnos Dios al puerto, así nos guía, nos guía. Es muy importante poder concordar también con el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8 dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Pero claro que para poder tener el privilegio de que me guíe Dios, debo de quitarme de conducir mi vida, debo de dejarle el volante, debo de dejarle mi vida. Y si yo hay un camino que donde Dios me está guiando, diga, Señor, por allá no, porque yo nunca lo conocí, me quede callado y me deje guiar. Entonces, ¿a dónde nos guía? A sacarnos del mar. ¿Qué es el puerto? Mire, simbolismos. Hay una alabanza que dice así: tú has venido a la orilla del mar. No has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga. Ahora, Señor, he dejado mi barca en la arena. Ahí está, he dejado mi barca en la arena. Señor, en mi barca no hay oro ni espada, dice. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Tan solo pescar, Señor. Tan solo ser pescador de hombres, Señor. He salido del mar. Me has sacado a tierra firme. Y la tierra firme es hoy el campo que Cristo Jesús nos trajo. Es una ley. Es ir a dar el Evangelio. Entonces, ese es el puerto. Salimos del mar, alabados a Dios. Todo con simbolismo. Salimos del mundo, ¿verdad? Como muchas ocasiones Cristo Jesús predicaba en la orilla siempre del mar. Muchas ocasiones. Entonces, así los guía. ¿A dónde nos guía Dios? Nos va sacando del mar. Claro, ya en una barca que es el discipulado, nos va secando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y poder tener acceso al campo que es fuera del mar, es en la cruz, es totalmente separados del mundo, ¿verdad? Y los guía al puerto que deseaban. Porque cuando Dios, bendito hermano y bendita hermana, me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me resucitó y me dio conocimiento de la palabra, mi deseo, desde que yo tuve conocimiento al mes y medio que fui llamado, mi deseo siempre fue llegar a la estatura del varón perfecto. Mi deseo fue poner la mirada puesta en la meta, que es un ministerio, que es tener la estatura del varón perfecto, porque Dios me dio el conocimiento que eso me iba a llevar a la vida eterna. El tener el privilegio de tener una transformación por Dios en pruebas, en el fuego, y poder llegar a tener la estatura del varón perfecto para poder amar al prójimo. Entonces, ese es el deseo, como dijo también Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Corran con paciencia la carrera, puesta la mirada en el galardón, pero no hablaba de la vida eterna, sino en el ministerio, que es la estatura del varón perfecto, que es el campo que nos trajo Cristo Jesús para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos con luz y para estar seguros que cuando venga Cristo, ese bendito trabajo no va a ser en vano, que Dios nunca se va a olvidar de la obra. Entonces, ese es el puerto, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Y eso es lo que deseamos. Por eso dice en el 31, alaben. Perdón, y me faltó decirle, así los guía al puerto que deseaban. No todos lo desean, hermano y hermana. No todos desean la cruz, no todos desean dar su vida a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Porque para poder ser guiado para el puerto, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, necesito guardar ese depósito con gran temor y temblor que recibí en el bautizo, que es el Espíritu Santo, que es el que me guía. Y necesito guardarlo porque yo sé que el pecado paga un salario y es nuevamente que este bendito poder que me delegó Dios por medio de Cristo Jesús se salga y me quede sin guianza. Pues hay muchos que no pueden llegar al puerto. Hay muchos que se jactan de decir que son ministros, de decir que son representantes pero están en el mar. No tienen el poder, no están en tierra seca, no están en la cruz. Bueno, entonces, por eso los que somos guiados, por eso, por estas sus misericordias, por eso, bendito hermano que nos sacó y cambió nuestro lamento en baile y nos regresó lo que de cierta manera perdió el hombre en el Edén. Por eso nos dice Dios en el 31, alábenlo. Alaben la misericordia de Jehová. Y ya le dije, mire, esto lo ha repetido Dios, no yo. Lo ha repetido muchas veces en Salmos. Y yo siempre le he puesto el ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, de un perro que es rescatado, de un moribundo, o de una persona que estaba sin familia, en la cárcel, con una sentencia de 40 o 50 años, y que de repente hubo quien tuviera misericordia, y hubo quien lo sustentara, y hubo quien pagara por él para que él saliera libre.
Yo creo que lo peor que puede haber es la ingratitud. Y la ingratitud, ¿sabe cuándo es? Cuando no valoran, cuando se olvidan de las maravillas de Dios, cuando se olvidan del pacto, cuando se olvidan de dónde nos sacó Dios, como el primer pueblo. El primer pueblo cuando estuvo en agobio, en la esclavitud, cuando estuvo en esos duros trabajos, todos los días se lamentaba, todos los días lloraba, todos los días llevaba cargas. Apenas Dios los libertó, apenas tuvo reposo, pronto se olvidaron, dice la palabra, pronto se olvidaron de las maravillas, pronto se olvidaron del dolor, pronto se olvidaron de dónde los sacó Dios. Entonces, para poder alabar a Dios, que es hacer todos sus mandamientos, que es una integridad, que es una sujeción total a sus mandamientos, para poderlo alabar, es que no se me olvide cuando yo estuve en misericordia, como Él y su misericordia, cuando yo estuve en miseria, cuando yo estuve en miseria, como su misericordia no me dejó en la muerte, no me dejó en los vientos, no me dejó en el mar. ¿Cómo? Me mandó a su Hijo para rescatarme. ¿Cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a cumplir con su pacto? Alguna ocasión veía, y esto está en las plataformas de YouTube, veía la historia de un mártir, un discípulo de Juan, del apóstol Juan, que ya no aparece en la Biblia, pero sí aparece en los libros de historia, en las enciclopedias de historia quedó plasmado. Y está esa historia. Un mártir, en los tiempos de la persecución de los cristianos, cuando los quemaban, cuando eran espectáculo y los aventaban a los leones, ¿verdad? Cómo lo apresaron y cómo le dijeron así. Porque a todos los cristianos que agarraban en esa época les daban oportunidad de negar la fe que predicaban y dejar ese camino, ¿sí? Y cuando le dijeron que podía evitar la hoguera, él dijo, ¿por qué voy a negar a aquel que fue fiel, aquel que dio su vida por mí, aquel que me dio gozo? ¿Por qué le voy a ser infiel? ¿Por qué lo voy a negar? ¿Dónde está la hoguera? Me urge salir de esta podredumbre de mundo. Me urge salir de esta cochinada. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, que no se nos olvide ser fieles, ser agradecidos con Dios. Alaben a Jehová y no se nos olvide nunca de dónde nos sacó. Que nunca se nos olvide quiénes éramos antes, en dónde estábamos. Porque esto lo acaba de decir, nos acaba de poner el ejemplo que cuando estábamos en angustia, que cuando nuestras almas se derretían, que cuando clamamos, que nos libró de las aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Y qué es sus maravillas para con los hijos de los hombres? Como le decía ayer Dios por medio de este instrumento, vaya con la barca y con los salvavidas que Dios le dio cuando a usted y a mí nos sacó de una laguna tenebrosa y cuando estábamos a punto de ahogarnos ya. Y nos sanó y nos sacó a la orilla. Entonces, yo le ponía una parábola ayer, ¿verdad? ¿Sabe qué? Señor, gracias por salvarme, gracias por sacarme de la laguna. Sí, pero agradécemelo. Aquí está una barca, aquí están salvavidas, hay muchas lagunas. Ve y agradéceme trabajando en mi obra. Agradéceme y ve a contar las maravillas que yo hice contigo con los hijos de los hombres. Alábenlo. Porque alabar, bendito hermano y bendita hermana, es amar a Dios y una vez que aprendí a amarlo, amar a mi prójimo. Y estos dos mandamientos que son los principales, si yo logro mediante la fe practicarlos, en automático hago toda la ley. No lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno, entonces, dice en el 32, exáltenlo
en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Exáltenlo, exaltarlo, ¿verdad? Se me trabó, exaltarlo. Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana, este mandamiento lo voy a profundizar hoy. La palabra exaltar a Dios o exaltar a Cristo es no dejarme morder por la serpiente, porque si yo me dejo morder por la serpiente, que es tomar cualquier alimento de su mesa que busca mi carne, cualquier seducción, entonces me viene la soberbia, me viene la altivez, me viene un fruto como el que tenían los fariseos, que buscaban los primeros lugares, que buscaban las saturaciones, esto quiere decir los reconocimientos y los saludos en las calles. Les gustaba que les dijeran, Rabí, Rabí, ¿cómo está? Y se cuadraban ante ellos. Les gustaba que la gente les besara la mano. Les gustaba que llegaran a una congregación y decían, apártense, ahí viene el sacerdote, háganse un lado. Y les gustaba un púlpito, un lugar especial. Efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos que han sido mordidos por la serpiente y han usurpado el lugar de Cristo, y en vez de que lo exalten, ellos son exaltados, se dejan adorar, se dejan alabar. Nosotros, cuando dice exáltenlo, dice, no se te olvide que eres un sirviente mío. No se te olvide que fuiste comprado para que nunca te dejes dar la gloria por el fruto que yo te voy a dar, porque yo voy a entrar dentro de ti y yo te voy a manejar como un instrumento para que lleves paz, para que lleves palabra, para que saques del mundo al oprimido, pero nunca te dejes engrandecer, nunca te dejes dar la gracia, porque soy yo dentro de ti. Y recuerda, no es a tus fuerzas, la sabiduría que yo te doy es prestada, el don que yo te doy es prestado, él viene de mí, tú nada más eres instrumento. En pocas palabras, cuando Cristo Jesús mandó desatar un pollino para subir a la fiesta, a la última fiesta en la que Cristo Jesús participó, que era la Pascua, el burrito representa la iglesia, representa a nosotros. ¿Por qué esos simbolismos? Porque un burrito es un animal de carga y Dios nos dice que llevemos las cargas, que el que nos pida llevar la carga 1 milla, la llevemos 2. Y la bendita palabra dice que nosotros somos piedras para que otro también sobreedifique sobre nosotros, poniendo primeramente la piedra angular. Entonces, el burrito, donde Cristo Jesús iba, y la gente que había del lado derecho y del lado izquierdo al camino, con ramas y con palmas, diciendo, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y Hosana es el que salva, el que salva. El burrito sabía perfectamente bien que los aplausos no eran para el burrito, eran para el que iba arriba. Pero hoy, muchos burritos se jactan, buscan los primeros lugares, buscan púlpitos, lugares preeminentes. Yo quiero decirle sobre eso también, para hacer hincapié un poquito. Alguna ocasión, cuando tenía ya 2 o 3 años, que Dios me había permitido el ministerio y administrar el don que Dios me dio, había una iglesia donde me dijeron que si podía ir a compartir, porque la gente había llegado y el representante, el pastor, que me conocía, ¿verdad? No había llegado. Que si yo podía, la gente sabía que yo daba palabra también. No en esa congregación, pero me pidieron de favor. Entonces fui para dar palabra.
eran amistades mías, conocidos míos también los que se congregaban. Y cuando empecé a dar la palabra en el lugar donde este representante daba palabra, llegó como a los 10 minutos y me vio y se molestó. Y me dice, ¿qué haces tú ahí? Dice, este lugar nada más es para mí. ¿No sabes que este lugar es sagrado? ¿No sabes que este lugar es santo? ¿No sabes que el púlpito es únicamente para mí? Así me lo dijo literalmente. Yo no quise hablar porque no era ni la congregación que Dios me había confiado. En ese momento, no quise yo confrontarlo, ¿verdad? Porque había gente nueva. Pero, primeramente, quiero decirle que no hay nada santo, no hay ningún objeto, ni un mueble, ni un carro. Yo no puedo bendecir un carro como en el catolicismo, una silla, una casa. No. Nosotros tenemos a Dios adentro. Nosotros somos los que llevamos bendición. Nosotros somos los santos. Nosotros somos los que llevamos paz. Nosotros somos la sal. Nosotros somos los que llevamos vida. Pero claro, la gente que recibe estas bendiciones, que es el fruto de Dios, por medio de nosotros, no nos debemos de dejar exaltar. No nos debemos de dejar glorificar. Porque es un arma de dos filos. El veneno que trajo Satanás de vas a ser como Dios, pues a mucha gente le agrada que le aplaudan, que le den reconocimientos, que le digan listo, que la admiren. Es un veneno que trajo Satanás cuando dijo vas a ser como Dios. Entonces, yo le doy como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que Dios me ha permitido esta bendita obra, muchas madres, mucha gente me ha querido dar las gracias y me ha querido recompensar con algo a cambio, al ver a sus hijos con un cambio. Y yo les he dicho, ¿sabe qué, hermana? No se confunda. Ya le he dicho, el fruto es de Dios, no soy yo, hermana. Yo antes era un animal. Dele gloria a Dios. Y eso es exaltar a Dios y a Cristo Jesús, bendito hermano. Nosotros como el burrito, y decir a la gente que nosotros somos, por su misericordia, siervos inútiles que únicamente hacemos mediante el poder y mediante la fe lo que Dios nos mandó, ni más ni menos. Y que el Rey es el que venció a Satanás en la cruz, fue Cristo Jesús. Nosotros fuimos salvos por gracia y no podemos dejarnos exaltar. Entonces, exaltar es en todo momento estar dando testimonio de Dios y de Cristo Jesús y no dejarnos alabar. Por eso, vuelvo a decir, dice, exáltenlo en la congregación del pueblo. Y el pueblo de Dios es todo aquel que está circuncidado, es todo aquel que ha entrado por la puerta del redil, circuncidado en el corazón, Recordemos que ya hemos hablado, y ahí es donde nos congregamos, con los que han sido llamados y escogidos. Ahí lo vamos a exaltar en todo momento. Su misericordia lo vamos a exaltar predicando y recordando, y nunca dejando de recordar de dónde nos sacó, quiénes éramos antes. Con la bendita palabra siempre lo vamos a exaltar, y con esta bendita palabra que nos dice, como lo estamos viendo ahorita en este salmo, quiénes éramos antes, cómo estábamos antes, cómo estábamos bajo un poder. Entonces, claro que cuando nosotros predicamos y que no se le olvida la ovejita, pues exaltamos la misericordia de Jehová en todo momento. Dice, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y sí, los ancianos son los que son iglesia hoy, son los que ya tienen un don para ponerlo en provecho común. Es el cuerpo de Cristo Jesús que apacienta al rebaño. Entonces, ahí en la reunión de los ancianos, lo alaben. ¿Cómo voy a poder alabar a Dios? Como anciano. Ya vimos como discípulo cómo lo voy a alabar. Y como representante, ¿va? Exaltándolo siempre. Y de igual manera, como iglesia, lo voy a alabar cumpliendo con el pacto de representante, cumpliendo con el pacto de ministro, que es
apacentar al rebaño, que es cuidar a su rebaño, que es ir con mi lancha y con mis salvavidas a las lagunas. Y siempre exaltar al Salvador, siempre exaltar a Dios, siempre exaltar de cómo entró el pecado por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, y cómo Dios no nos dejó en la muerte, cómo Dios en su misericordia se acordó de nosotros. Eso es, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 33, el que convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Todo con simbolismo. Voy a tratar de explicarlo concordando con versículos bíblicos para poder fortalecer la enseñanza. El que convierte los ríos en desierto. Bueno, Dios nos habla de arroyos representando vida, representando agua. Pero cuando habla de río, según el versículo, representa un río que lleva corriente y representa el mundo. ¿Por qué representa el mundo? Porque esos simbolismos, que ahorita voy a concordar con algunos versículos bíblicos. Los ríos nacen en las montañas y generalmente descienden hasta el mar. Hay ríos que se les llaman rápidos, que llevan muchísima corriente, pues, según la inclinación y la cantidad de agua que lleven. Hay ríos, bendito hermano y bendita hermana, que no se pueden cruzar a nado. Yo llegué a ver ríos en tiempos de aguas que llevaban ganado arrastrando, nada más se les veía la cabeza y cómo los llevaba. Puercos que son muy buenos nadadores, también con mucha corriente. Cómo llevaba el río cercas, que a su paso destrozaba con alambre de púas y cómo lo llevaba jalando. Imposible que un río de esos alguien lo pueda cruzar porque también llevan remolinos. Entonces, cuando Dios se refiere al río, simbólicamente está profetizando la mesa del diablo, que jala a mucha gente, la corriente de las concupiscencias de la carne, los ídolos que trajo Satanás. De hecho, sí hay un versículo bíblico que lo podemos concordar en Apocalipsis capítulo 12. De hecho, lo voy a llevar, siempre se lo toco, pero nunca lo llevo. Vamos a Apocalipsis 12, por favor. Bueno, dice, se dieron a la mujer delante por un tiempo. Mire, en el 12:15, por favor, Apocalipsis 12:15. Dice así, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora, la mujer aquí en este capítulo la representa la esposa de Cristo, la que salió al desierto y es sustentada por un tiempo, la mitad de un tiempo y por otro tiempo, que nos habla, ¿no? este capítulo. Y dice la palabra que Satanás fue a hacer guerra contra la mujer y su descendencia. Entonces, aquí estamos viendo cómo la serpiente, que es Satanás, arrojó de su boca, que precisamente su sabiduría son todos los ídolos, tras la mujer. Y ya le tocaba yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué está Satanás aquí? ¿Para qué Dios lo dejó? A los que han dado un seguimiento, para probarnos. Aquí vemos otra cita bíblica para fortalecer y concordar lo que le decía yo ayer. Porque a la mujer, claro que los del mundo ya están muertos, ya están en ahí, pero Satanás lo que quiere es que nosotros seamos arrastrados
Dice, agua como un río para que fuese, fíjese bien, arrastrada. Para que fuese arrastrada por el río. Ahora, claro, que así estaba yo, arrastrado en la mesa de Satanás. No podía yo salir. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que ahora podemos entender el versículo 33, el que convierte los ríos en desierto. Ahora bien, me saca de esa corriente que hay Facebook, internet, dinero, fama, poder, trabajo, sabiduría humana, escuelas, etcétera, ¿sí? Me saca, y cuando me saca ya no existe nada de eso, porque cuando utiliza la palabra desierto, bendito y alabado sea Dios, porque si Dios me está sacando de un vicio y me va a trasladar a un lugar que no vea yo ya, que ya no tenga la tentación, que ya no tenga la seducción, entonces yo le digo, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que es drogadicta y que en la esquina venden marihuana y en la otra esquina venden cocaína y en la otra esquina venden fentanicio, y esa persona la llevan al Himalaya, la llevan 320 kilómetros alejados de la ciudad y lo suben a un monte, pues ¿dónde va a encontrar droga? ¿Dónde va a encontrar vicio? Allá no va a encontrar nada. Entonces, de igual manera el poder de Dios, que nos sacó de las ondas del mar, que nos sacó del mundo, nos dio un poder, nos dio una cruz, nos sacó de abajo, nos puso arriba. ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos arriba, si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas que no se ven, y ahí está el desierto. Que ya no veamos la corriente de este mundo. Entonces, fíjense los simbolismos tan profundos que utiliza la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo Jesús? Convirtió ese vicio, convirtió esa mesa del diablo y me quitó y me dio el fuego de Dios, me sacó y para ya no voltear a ver. El que convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. Esas aguas que hicieron los ríos o que llevan los ríos. Pero ya le dije, ¿verdad?, que los ríos nacen en manantiales en los montes para bajar. Entonces, esos manantiales que Satanás avienta de su boca, los convierte en sequedales. ¿Qué es sequedales? Que la bendita verdad que está aquí en la Biblia me sacó del engaño para ya no escuchar, como vimos, ¿verdad?, que de la boca de la serpiente, de la boca, arrojó un río. Ahora, esa sabiduría, esta bendita palabra, la convirtió en sequedales porque me hizo saber la verdad y me dijo que ya no escuchara la mentira, que cerrara oídos y que mi vida estuviera seca a esa agua amarga, a esa agua de corriente de ríos en la que estuve mucho tiempo. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni absolutamente nadie tiene el poder para convertir a Satanás y toda la mesa de Satanás en bendiciones, más que Dios y Cristo Jesús. Dice en el versículo 34, la tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Bien, desde un principio, Dios, cuando creó a Adán y a Eva, y que nos deja una enseñanza también con simbolismos, la tierra y el Edén donde los puso era fructífera. Había todo árbol de buen fruto, tanto que les dijo Dios, coman de todo árbol árbol pueden comer, porque era un Edén, un huerto. Bueno, ahora, la bendita palabra en este pacto nos ha hablado que Cristo Jesús nos regresó la tierra que Adán y Eva perdieron. Una tierra fértil, una tierra que cuando entró Satanás se fue el agua que representa a Dios, y la tierra
durante todo ese periodo que no vino Cristo, fue estéril, no dio un fruto, no había quien fuera a dar las buenas nuevas, no había quien fuera a multiplicar hijos espirituales, no había. El pueblo que estuvo es como una sombra de lo que iba a venir. Ese pueblo no tuvo el privilegio de ir a las naciones como los apóstoles, de bautizar en el nombre de Cristo Jesús, porque únicamente fue una preparación para que llegara a lo verdadero. Ahora, la tierra estuvo estéril, la mujer estuvo estéril, no dimos fruto, no dábamos fruto. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, la tierra estaba seca, la tierra estaba asolada, vino Cristo Jesús y nos volvió a abrir los cielos, nos volvió a venir el agua espiritual, la lluvia, vino con el Evangelio a trabajar la tierra de corazones duros y vino a sembrar y hubo vida. Pero fíjese bien lo que dice aquí en esta bendita palabra. Dice: la tierra fructífera, vea la apostasía que hay, vea lo que hoy está diciendo Dios, la tierra que trajo Cristo para que sembráramos, la palabra, recuerde que dijo Cristo: muchos son los obreros, rueguen por obreros, porque les he traído el Edén, les he traído esta tierra que es el Evangelio, es estéril. ¿Por qué es estéril? Por el pecado, por la corriente de la serpiente que aventó y se dejaron arrastrar muchos, por la apostasía. Dice, fíjese bien por qué es estéril: por la maldad de los que la habitan. Y no habla del globo terráqueo, no, habla del campo que Cristo Jesús nos trajo. Por eso dice: no se olviden de las misericordias de Dios, alábenlo, alábenlo. Recuerde también como dijo Cristo: a la verdad la mies es mucha, rueguen por obreros, rueguen, porque los obreros son pocos. Pero por la apostasía, por la maldad, hoy no hay un fruto, no hay sembradores que siembren y que muera la semilla, que es el bautizo, y que nazca y que el día de mañana lleguen a ser ministros. No hay. Dios lo dice, no lo digo yo. Y así estaba también en el primer pacto. Dice en el 35: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahora, así cuando entró el pecado, como ya le dije, se fue el agua, que es Dios, que representa vida, para que demos un fruto. Y a los que estábamos agobiados y asolados por Satanás, porque también Egipto estaba en un desierto. Entonces, ese desierto en que nosotros estábamos, lo volvió en estanques de aguas. Y mire, yo no sé si usted vea noticias, pero a mí me ha impactado algunas señales que Dios ha permitido en el Medio Oriente. Por ejemplo, no tiene mucho hora en temporadas de agua. Hubo cosas sobrenaturales que nunca habían ocurrido en el desierto de Arabia. Llovió y hubo inundaciones y empezó a brotar vida. Esto está registrado, usted métase en YouTube y vea las temporadas pasadas cuánto llovió en el desierto de Arabia, se va a impactar. Y mire, estas cosas que Dios permite sobrenaturales es para saber que viene después del arrebatamiento, viene todavía para los seres humanos que no tuvieron oportunidad por falta de obreros de escuchar. Va a haber un avivamiento por medio de 144,000 judíos que se van a convertir. Por medio de 2 testigos van a empezar a dar el evangelio, mucha gente se va a convertir, y ese desierto que está en el planeta Tierra, en los últimos 3 años y medio, o en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, va a haber vida, va a haber evangelio,
Entonces, así también, bendito hermano y bendita hermana, antes de que viniera Cristo, nosotros estábamos en un desierto. Nosotros no había vida, no había huerto, no había fruto, éramos estériles, no predicábamos, antes estábamos ajenos. Como dice esa alabanza, ¿va? Nunca creí predicar el Evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Entonces, yo también estaba en un desierto. Nunca creí ser una mujer que ya no es estéril, una mujer que le da hijos a Dios. Pero esto fue por la gloria de Dios. Por eso, alaben a Jehová. Entonces, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Pero ya no en manantiales de ríos, sino en manantiales de agua dulce. En manantiales que no son corriente. En manantiales donde en Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastorará y en arroyos me hará beber. Alabado sea Dios. Y ahí representa la vida, bendito hermano y bendita hermana. Porque en un desierto donde no hay lluvia, en un desierto donde no hay comida y muerte, no hay vida, pero donde empieza a haber lluvia, empiezan a nacer árboles, empieza a haber fruto, empiezan a llegar aves del cielo, empieza a haber vida animal. Dice en el 36, allí, en el 30, establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Qué profunda está la palabra. Mire, cuando llegó la vida, cuando estábamos en un desierto, cuando descendió Cristo Jesús, fíjese bien a quién estableció como iglesia. Fíjese bien a quién estableció como su ciudad, como su pueblo. Fíjese bien a quién, a los hambrientos. Por eso dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en las bienaventuranzas. Pero sí quiero decirle un poquito, bendito hermano y bendita hermana, qué es tener hambre. Miren, para poder tener hambre, según el Evangelio de San Mateo y según la enseñanza de Dios por medio de Cristo Jesús, debí de haber subido primeramente 3 escalones, porque vamos a hablar de las bienaventuranzas. La primer bienaventuranza, antes de llegar a bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, es para poder venir. Necesito la primer bienaventuranza, que es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, el pobre es aquel que cuando con el Evangelio se me dice que estoy a merced del diablo, que estoy en un desierto, que estoy en sequedades, que estoy en una laguna muriéndome, entonces empiezo y reconozco que necesito la diestra de Dios. Reconozco que necesito sus riquezas. Reconozco que necesito lo que el rico ofrece, que es Dios. Ahora, ahí es la entrada al reino de Dios. Número 2. Bienaventurados los que lloran. Ahora bien, ya fui pobre y ahora empiezo a llorar por esas riquezas. Como aquel que llega: papá, dame mi domingo, por favor, te lo suplico. Empiezo a llorar para que Dios me dé. Bienaventurados los que lloran, porque con su presencia, con su palabra, recibirán consuelo. Consuelo del desierto, consuelo del agobio, consuelo de la vida que llevábamos. Número 3. Ahora, eso, bendito hermano, que le estoy diciendo, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran, lleva un proceso. 7 meses, 8 meses, 9 meses. Luego, si es que obviamente es un cristiano que tomó su cruz, y luego,
Bienaventurados los mansos. Ahora, ya fui pobre, ya me está dando Dios, ya le lloré y ya me está dando revelación. Ahora, como ya me está dando revelación porque le lloré, ahora voy a practicar su palabra. A ser manso, como el burrito, ¿verdad? A ser manso a mi jinete que es Cristo. Voy a ser manso. Y voy a pasar una prueba, una temporada así. Y después, quizás al año, venga, bienaventurado el que tiene hambre, porque el que tiene hambre, bendito hermano y bendita hermana, son aquellos que trabajan para comer, pero en esta obra, y no trabajan en la otra obra para dar alimento al cuerpo que para nada aprovecha. Como dijo Cristo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así por ejemplo, en el mundo, como una persona que tiene hambre, y ya hay en una ciudad miles de trabajos, pues que le dice uno, sal a trabajar, flojo, no seas flojo. O sea, hay trabajo, tienes hambre porque no trabajas. Ahora, aquí de igual manera, Dios alimenta al que busca y al que trabaja, al que empieza a trabajar. Y para poder trabajar en esta obra, hay un requisito, tiempo completo. Tiempo completo. Así como si yo, por ejemplo, tengo hambre en el mundo, tengo deudas, tengo esposa, tengo hijos, ya tenemos enfermedad porque no comemos bien, y voy y consigo un trabajo de buena remuneración, y yo digo, sí, ¿dónde firmo? Estoy desesperado, y me dicen aquí, pero lea bien el contrato, porque yo lo requiero desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día. No importa, no importa dónde le firmo. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurados los que tienen hambre, son aquellos, y sed de justicia, son aquellos que sacrifican la obra del diablo por venir a buscar este alimento espiritual y las bendiciones espirituales. Ahora, aquí ya vamos a poder entender entonces, fíjese bien lo que dice, allí, en el desierto, donde llovió, donde vino Cristo, donde vino Dios, allí establece a los hambrientos, nada más, no a los que no tienen hambre, porque los que no tienen hambre son los que tienen hambre del cuerpo, de las cosas que da el mundo, no de este pan. Tienen hambre del dinero, tienen hambre. Entonces, ahí establece a los hambrientos, fíjese bien, y fundan ciudad donde vivir. Qué profunda está esta palabra, porque la voy a concordar con el Nuevo Testamento. En Efesios dice que el edificio, que es los que hemos salido del mundo, bien coordinado, o sea, por una iglesia que tenga la verdad, va creciendo hasta ser templo de Dios, hasta ser edificio de Dios, va creciendo. Entonces, sí es muy importante que los que salimos del mundo, los hambrientos, los que estamos buscando el reino de Dios, estamos trabajando como Noé para edificar una arca. Y aquí para edificar una ciudad, que la ciudad se llama Shalem, Jerusalén espiritual, porque esta ciudad, que es la capital de Israel, llamada Jerusalén y llamada Shalem, nosotros estamos fundando esa paz que nos trajo Cristo Jesús, y estar estableciendo esta ciudad que es la paz, es enseñar la palabra y que la practiquen para tener amistad con Dios. Pero ¿quiénes somos los que trabajamos? ¿Quiénes somos los que la estamos fundando? Los que llegamos a tener hambre y sed de justicia. Entonces, ahí fundan, ahí trabajamos, ahí damos nuestras vidas, ahí estamos trabajando para
establecer una ciudad, fíjese bien, en donde vivir. Una casa que es la iglesia. Porque por la bendita misericordia de Dios, yo tengo 17 años viviendo en una casa que es la iglesia, es la familia, es lo espiritual. Aquí estoy viviendo y sigo viviendo. No hablando materialmente, sino de la casa espiritual. Recuerda lo que dice en Corintios, que nosotros somos el templo de Dios. Y esa es la casa. Y ese es donde vivimos unánimes. Y estando unánimes, estando habitando en esta ciudad, estando en paz con Dios, fíjese bien, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para poder dar este fruto, para poder trabajar en el huerto, para poder trabajar en el mundo, bendito hermano y bendita hermana, se necesita haber recibido el agua en el desierto. Necesito haber recibido un manantial. Necesito haber tenido hambre. Necesito haber tenido un ministerio dado por Dios y no por el hombre, porque entonces ahí sembramos campos. Allí sembramos campos. ¿Qué es? Y plantar viñas. Y rinden abundante fruto. Esto, bendito hermano y bendita hermana, es muy profundo. Si Dios me lo permite, pues que ya se me fue la hora, mañana lo explicaré porque ya no me va a dar tiempo, está muy profundo. El versículo 37, ¿verdad? Pero este fruto, vuelvo a repetir, solamente es para los hambrientos. Solamente es para los que tomaron la cruz, para los que consagraron su vida, y vamos a ver el fruto verdadero que una iglesia o que un verdadero representante de Dios da. Así que yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con el beso del óculo santo y con un abrazo. Mañana vamos a profundizar este versículo 37. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.